nombre es Isabela. El día de hoy, junto a mi compañero Fabián Vivanco, les vamos a contar un poco más acerca de los índices de feminicidio en Colombia en un periodo de tiempo desde el 2018 hasta el 2023. Esta presentación se realiza para la materia institucional Data Visualization de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, vamos a comenzar. A continuación les presentamos el contenido de nuestro proyecto, en el que vamos a hablar primeramente del resumen, resumiendo más o menos de qué vamos a hablar durante toda la presentación. Un segundo tenemos el estado del arte, la tercera la metodología que empleamos para desarrollar nuestro proyecto, la cuarta que trata de preguntas y análisis sobre algunos datos conseguidos de las investigaciones, como quinto encontraremos las conclusiones y por último las referencias que tuvimos para desarrollar el proyecto. Bueno, el feminicidio en Colombia sigue siendo un problema grave, con un promedio mensual de 51 casos entre 2018 y marzo de 2023. A pesar de la ley Rosa Elvira Celi 2015, los asesinatos de mujeres continúan sumando 665 víctimas en 2019, 571 en 2020, 622 en 2021, 602 en 2022 y 132 en 2023. Nuestro proyecto pretende analizar por medio de investigaciones en diferentes bases de datos cuáles han sido los índices de feminicidio en Colombia a lo largo de los años, más precisamente desde los años 2018 a 2023, y ver cómo han incrementado o disminuido los casos, el rango de edad de las mujeres víctimas de este delito y en qué departamentos se han presentado el mayor número de casos. Gracias a las investigaciones que se han realizado, hemos podido identificar algunos datos que en principio fueron la razón de ser de este proyecto, los cuales fueron mencionados anteriormente, como por ejemplo, identificar el número de casos que se han presentado en Colombia a lo largo de estos años, el rango total de feminicidios en Colombia por departamentos, el rango de edad de las víctimas por feminicidio en Colombia y el número total de víctimas mortales por violencia de género. Ok, listo. Entonces, por acá, continuando con el estado del arte de nuestro proyecto, nosotros como tal lo dividimos en varios puntos a tratar como tal en todo nuestro proyecto. Entonces, básicamente el estado del arte abarca diversas perspectivas acerca no solamente de las características, sino también de la evolución y los esfuerzos que como sociedad hemos intentado aplicar para detener este fenómeno conocido como feminicidios a lo largo de la historia, tanto en aspectos socioculturales como legislativos, que se presentan directamente como tal en el país. Entonces, para componer este análisis, como les comentaba, nosotros lo dividimos en unos ítems. El primero es la definición y el marco conceptual. Este lo basamos inicialmente en cómo se creó la ley con respecto a los feminicidios en Colombia. La ley que se creó en el año 2015, es la ley 1761, conocida como ley Rosa Elvira Celi, perdón. Este fue un caso pues, bastante conocido que ocurrió pues, acá en la capital, y como tal, hace parte también como de la contextualización de nuestro proyecto, del por qué lo elegimos, y pues el motivo por el cual pues, se creó la ley Rosa Elvira Celi en Colombia, que pues penaliza el feminicidio como un acto de delito muy castigable en este caso. El segundo sería la evolución de los índices de feminicidio en Colombia. Esta estadística se basa únicamente en datos que han mostrado la fluctuación en las últimas décadas, marcada por el incremento de la visibilidad de los casos gracias a los movimientos feministas. A lo largo pues, de la historia de la evolución colombiana como cultura, encontramos un movimiento cultural y social como lo es el feminismo, el cual pues abarca varias regiones, no solamente con respecto a los temas de feminicidio, sino con temas de derechos sobre la mujer. Y pues cabe recalcar que el feminicidio no empieza gracias al el feminismo no empieza gracias al feminicidio, sino que abarca muchísimos aspectos culturales, muchísimas características que pues han visto afectadas a las mujeres durante no solamente la última década, sino desde muchos siglos atrás. Entonces nosotros acá lo que hicimos fue básicamente dividir la información gracias a ciertos informes, tanto de medicina legal como de ciencias forenses, que otorgan pues estos datos que vamos a presentar más adelante en el proyecto acerca pues de las leyes colombianas, cómo se ha llevado el feminicidio a cabo en el país. Por acá tenemos datos relevantes que hemos encontrado acerca pues, de esta problemática que hemos estado viviendo a lo largo de la existencia humana. El primero es que en 2020 se reportaron feminicidios en un 8% del total de homicidios de mujeres en Colombia. Recordemos que hay una diferencia entre homicidios y feminicidios, puesto que los feminicidios se aplican a las personas, a las mujeres, por su condición de ser mujeres, ¿vale? Esa es la diferencia entre homicidio y feminicidio. El segundo dato es que en 2021 se registraron feminicidios con una tasa promedio de 4,5 por cada 100.000 mujeres, siendo los departamentos más afectados Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. Esta cifra es bastante alarmante, pues, como nos podemos dar cuenta, son bastante altos el flujo de feminicidios que se encuentran, y lo más preocupante aún es que pues, son en las zonas principales del país, como lo son Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. El tercer dato relevante es que en 2023 la tasa de feminicidios mostró un incremento preocupante en las zonas rurales y en contexto de violencia sistemática, como ocurre en el Cauca. Más adelante vamos a explicar un poco más acerca de esta situación. Sin embargo, pues para nadie es un secreto que pues, los feminicidios ocurren más en zonas en las que pues llega poca información, es decir, que son más difíciles de extraer datos, como son las zonas rurales, en las que pues es un poco más complicado para nosotros como sociedad buscar un tipo de datos, puesto que pues en la zona urbana es un poco más fácil por la amplia gama de cosas que pasan en la ciudad, ¿vale? Listo. El cuarto serían los factores asociados al feminicidio en Colombia. Entonces acá nosotros lo que hicimos fue explicar básicamente una relación entre el país con el feminicidio, puesto que hay varios factores estructurales pues por los que ocurren estos feminicidios. Como les comentaba, los feminicidios son el acto violento para quitarle la vida a una mujer por su condición de ser mujer. Entre estas encontramos violencia doméstica y de pareja, machismos y control sobre el cuerpo de las mujeres, conflictividad armada, impunidad y debilidad institucional. Por acá nosotros también el quinto aspecto del estado del arte es la normatividad y las políticas públicas. Como les comentaba al inicio de la diapositiva, la ley más importante en Colombia en este momento es la ley 1761 de 2015, que penaliza gravemente actos feminicidas gracias a Rosa Elvira Celi, que pues fue el primer caso alarmante de feminicidio. No fue el primer caso en Colombia, fue el primer caso que más se visibilizó. Gracias a este caso, pues nosotros obtenemos esta ley que busca penalizar a los feminicidios y mejorar los mecanismos tanto de prevención como atención a las víctimas de violencia de género.
esta ley. Es una ley que, a pesar de que pues ya lleva casi 10 años en operación, aún tiene como bastantes baches en cuanto a las políticas que le rigen. Por ejemplo, algunas de las políticas y estrategias que se han implementado para combatir esta problemática incluyen los lineamientos para la prevención y atención del feminicidio a nivel regional y nacional, campañas educativas en medios de comunicación y escuelas sobre la violencia de género y unidades de atención a las mujeres víctimas de violencia, aunque con recursos y capacidad limitada. Como les comentaba, pues es un poco más normal encontrar este tipo de situaciones violentas en sitios donde la información pues no llega tan fácil como lo son en los sitios rurales. Bueno, siguiendo con el estado del arte, encontramos los estudios y análisis académicos que pues, investigamos para desarrollar nuestro proyecto. Tomamos como base informes elaborados por la Universidad del Externado, la Universidad Javeriana, o informes suministrados por el Observatorio de Feminicidios en Colombia, así como también la Fiscalía General de la Nación. Estos estudios destacan que el feminicidio es común en contextos de desigualdad, pobreza y violencia armada. Bueno, a pesar de las leyes, la protección efectiva para las mujeres sigue siendo pues, un delito con una tasa bastante elevada, especialmente en las mujeres del país, y pues hasta ahora los mecanismos de alerta y protección no se activan oportunamente, exponiendo todavía muchas mujeres al peligro. Bueno, enfocándonos más que todo en la investigación, tenemos pues la metodología empleada para desarrollar este proyecto, que fue la siguiente. Para desarrollar el proyecto se empleó una metodología basada en un enfoque mixto que nos permite estudiar los índices de feminicidio en Colombia durante los últimos 5 años. La metodología incluyó una fase cuantitativa, donde se recopilaron datos y se analizaron datos oficiales de fuentes como el Instituto Nacional de Medicina Legal y el Observatorio de Igualdad de Género, que hace parte del Observatorio de Feminicidios en Colombia, y también una fase cualitativa que consistió en la investigación de distintos informes, los cuales mencionamos anteriormente, que fueron elaborados por distintas instituciones y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. Para simplificar los datos recopilados, empleamos el uso del software de la página web de Tableau Public, la cual nos ayudó a visualizar de mejor manera la información de los datos investigados y nos permitió tener un mejor grado de análisis y tener una mejor visualización interactiva de los datos, lo cual nos servirá para que las personas que vean esta presentación puedan entender un poco más a detalle de qué trata cada dato investigado. Ok, listo. Entonces, continuando como tal con el planteamiento de los datos del problema que estamos nosotros investigando el día de hoy, nosotros planteamos 10 preguntas a las cuales se les podía dar respuesta únicamente con datos. Entonces, de esas 10 preguntas, escogimos 6. Les vamos a explicar entonces las primeras 6 preguntas. La primera pregunta que nosotros planteamos fue, ¿cuál es el tipo de arma que más han utilizado los agresores para agredir a las mujeres? Nosotros podemos ver por acá que acá tenemos en el eje Y el número de casos y en el eje X como tal, el arma pues que más se ha utilizado. Se ve un poco pues como distorsionada la imagen, sin embargo, es evidente que pues armas de fuego son las que más se utilizan en este caso para realizar este tipo de actos violentos. La que menos se utiliza sería el líquido inflamable, que por acá está, teniendo únicamente unos de 0 a un caso presentado, si no estoy mal. Entonces, pues lo que podemos ver es que en la que más varía es en el arma de fuego y en las armas cortopunzantes son las armas que pues más se han utilizado para cometer este tipo de actos violentos. La segunda pregunta que nosotros planteamos, ok, cabe recalcar que, como les comentaba mi compañero, todas las investigaciones de los datos y las tablas las utilizamos en Tableau, que pues es la plataforma de software que estamos utilizando en este momento, ¿listo? Entonces, la segunda pregunta es, ¿en qué departamento se presentaron el mayor número de casos? Acá tenemos entonces en el eje Y también el número de casos por departamento y en el eje X tenemos el departamento como tal asignado. Por acá no se ve muy bien, pero el departamento que más casos ha obtenido en ese periodo de tiempo fue Antioquia, con 762 casos presentados. Como les comentaba yo al inicio, en el estado del arte, los que puntúan como 3 primeros departamentos con mayor número de casos son Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. Y en este caso, el que menos casos presentó fue el departamento del Guainía, que aparece aquí, casi no se ve bien, pero este solamente presentó un caso. Entonces ahí se puede ver como tal la diferencia, como les comentaba, entre el aspecto urbano y el aspecto rural. Sin embargo, pues estas cifras pues igualmente son bastante alarmantes, puesto que en un solo departamento se presentaron más de 700 casos. La tercera pregunta que nosotros planteamos fue cuál fue el número de casos por cada mes desde enero de 2018 a diciembre de 2023. Nosotros hicimos una recopilación de datos en los que pues no únicamente los ubicamos mes por mes, sino que hicimos una sumatoria de los casos desde 2018 hasta 2023, obteniendo que en agosto ha sido el mes que con un promedio tiene el número de casos más alto. Nosotros encontramos que acá no se ve tampoco muy bien en la gráfica, pero agosto presenta 499 casos y el que menos presenta es diciembre con 346 casos. Igualmente es una cifra bastante alarmante porque son más de 100 casos en un solo mes. Ese es el mes bajito, entonces pues se podrán imaginar que pues en los otros meses está un poco más alta la estadística de mujeres que fueron agredidas con cuestión de feminicidio durante cada mes de 2018 a 2023. Bueno, como cuarta pregunta planteada, tenemos la siguiente, la cual es, ¿cuál fue el número de casos teniendo en cuenta el parentesco del agresor con la víctima? Para eso utilizamos un gráfico de puntos, el cual es útil para mostrar los datos cuantitativos de una forma más organizada. Entonces, para contextualizar lo que está ilustrado en la gráfica, pues el parentesco en el que mayor número de casos se presentó, pues no se tiene información, ya que pues no se encontró como tal la relación pues, del agresor con la víctima. En este aspecto, o en este punto en general, se presentaron 1990 casos, los cuales equivalen al 44,15% de los casos totales de feminicidio que se han presentado desde el 2018 hasta el 2023. El siguiente número más alto, pues tampoco tiene ninguna relación pues, del agresor con la víctima. No encontramos ninguna información en el que pues, se tuviera una relación entre ambas partes. Esto equivale también a un 29,11% de los casos. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los casos de feminicidio
ya sea porque no se han realizado las investigaciones correspondientes, no se ha podido corroborar qué parentesco tiene el agresor para con la víctima, si sea una situación sentimental, una situación familiar que conllevó al acto de feminicidio, pues entre otras razones. Como quinta pregunta, planteamos cuál fue el número de casos teniendo en cuenta el rango de edad. Pues para eso utilizamos un gráfico de barras en el que pues, en este se ilustra de una manera muy detallada cuál fue el rango de edad de las mujeres más afectadas por feminicidio durante estos últimos 5 años. Como las anteriores gráficas, encontramos que desconocido, o sea, que no se ha corroborado la edad de la víctima, es el que presenta el mayor número de casos. ¿Eso qué representa? Un 20,83% de los casos de feminicidio durante estos últimos 5 años no se ha podido corroborar la edad de la víctima. Esto, pues, como lo mencioné anteriormente, porque no se han realizado las investigaciones pertinentes. Como segundo un dato de edad más alarmante, encontramos que las mujeres de entre 20 y 24 años son las más afectadas por este delito, teniendo un número total de casos de 593, lo que equivale a un 13,16% de los casos totales, siguiendo con un rango de edad de 25 a 29 años de las víctimas, que equivalen a un número total de datos de 586, equivalente a un 13,0% de los feminicidios totales durante estos últimos 5 años. Bueno, para no entrar más en detalle, pues la gráfica ilustra muy bien y de manera muy detallada el número total de casos presentados en el rango de edad de cada mujer. Como lo mencioné al principio, pues el mayor número de casos no sea, ya sea por investigaciones poco eficientes, no se ha podido corroborar pues, el rango de edad de las víctimas. Y como sexta pregunta, la cual le dimos respuesta fue, ¿qué tipo de sujeto estuvo implicado en el delito y cuál fue el número de víctimas de cada uno? Cuando hacemos referencia a sujeto, pues lo relacionamos con a qué grupo de la sociedad está clasificado la persona que comete ese delito. Encontramos que el mayor número de casos y de sujetos que pues, practicaron ese delito durante estos últimos 5 años fue un conocido de la víctima. Esto equivale a un número total de casos de 1.366, equivalen a un 30,31% de los casos totales durante los últimos 5 años, siguiendo con sujetos de los que no se tiene información, que equivalen a 1.030 casos, equivalentes a un 22,85%. Bueno, ahí pues la gráfica ilustra también otros tipos de sujetos como sicario o hombre desconocido por la víctima, también bandas de narcotráfico, y pues explica más o menos pues, el número total de víctimas pues, que tuvo cada sujeto. Como lo mencionó mi compañera, en cada tabla se encuentra el link de tableo, el cual pues en una ocasión más adelante se los explicaremos de mejor manera para que puedan entender un poquito mejor de lo que estuvimos hablando en las respuestas de estas preguntas. Como otras preguntas planteadas y a las cuales no les dimos respuesta, fueron cuáles son las principales barreras que enfrentan las autoridades colombianas para reducir el índice de feminicidios y cómo podrían mejorarse las políticas públicas para proteger a las mujeres en riesgo. Como cada pregunta, ¿por qué los observatorios de feminicidios en Colombia contabilizan un mayor número de casos de feminicidio en comparación con la Fiscalía General de la Nación? Como novena pregunta, ¿cuánto han disminuido los casos de feminicidio entre los años 2022 y 2023? Y como décima pregunta, ¿qué otra alternativa se podría implementar para intentar reducir el número de casos de feminicidio en Colombia? Estas preguntas pues las responderemos en otra ocasión. Ok, vale, y ya pues con toda la introducción que hicimos al tema y pues la explicación tanto cualitativa como cuantitativa, nosotros como grupo sacamos cuatro conclusiones acertadas con respecto al tema y los datos que pudimos observar. La primera es que aunque los feminicidios hayan disminuido en un 21% en el 2023, Colombia lastimosamente sigue siendo uno de los países más violentos en este aspecto en América Latina, con cifras inconsistentes entre diferentes fuentes, lo que quiere decir que nos estamos planteando como uno de los primeros países en América Latina en un ranking de los que más poseen feminicidios. Pues esta cifra es bastante alarmante, lo pudimos observar en las gráficas pues, que presentamos. Las cifras no mienten, las cifras y los datos son los que muestran cómo Colombia se está posicionando cada vez más pues, en el ranking de los países más violentos y feminicidas. La segunda conclusión a la que llegamos fue que las víctimas de feminicidio en Colombia son principalmente mujeres de 20 a 44 años, destacando un aumento en las de 25 a 29 años en 2022, lo que refleja su vulnerabilidad en edades productivas. Estas edades pues, no solamente se basan en edades productivas en la vida de las mujeres, sino que esta también puede ser una cifra en la que podemos observar que la mayoría de mujeres se vuelven madres pues, en estas edades, lo que quiere decir que también se está reflejando que últimamente pues los agresores están más al pendiente de hacer un ataque feminicida en contra de las mujeres que ya han sido madres. Entonces, pues estas son las edades más fértiles en las que las mujeres se encuentran, por lo que pues es una cifra bastante alarmante, inicialmente pues porque somos personas a las que pues nos están vulnerando el derecho más importante que es el derecho a la vida y adicionalmente pues lo están haciendo en unas épocas en las que pues las mujeres somos un poco más vulnerables al momento de que es la edad en la que más mujeres se han convertido en mamás. Las otras dos conclusiones son que la mayoría de feminicidios de las víctimas de feminicidio en Colombia son mujeres de 20 a 44 años, con un aumento notable en el grupo de 20 a 25 a 29 años, lo que quiere decir que pues, estas conclusiones como que se arraigan bastante a las ideas que planteamos en las conclusiones anteriores con explicaciones diferentes. Como les comentaba, la anterior conclusión nos lleva al hecho de que las mujeres en sus edades más productivas y reproductivas son las que son más vulneradas. Sin embargo, acá podemos ver que tanto las gráficas como los datos muestran un incremento bastante importante entre las mujeres vulneradas en el 2018 con las mujeres vulneradas en el 2023 para estas edades. Y la última es que las cifras inconsistentes dificultan entender y abordar la violencia de género, lo que resalta la necesidad de estadísticas precisas y actualizadas para diseñar políticas efectivas. Como se los habíamos comentado al inicio, en nuestra presentación la basamos básicamente en el análisis de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, que nos permitieran poder llegar a una conclusión acertada con respecto a que los mismos datos son los que nos están dando la respuesta de cuáles pueden ser los motivos por los que los feminicidios en este caso se están presentando a tal escala en el país como Colombia.
Entonces, pues ya eso sería todo por el día de hoy. Por acá dejamos una lista de las referencias que utilizamos para el desarrollo de este proyecto. Esperamos nos puedan acompañar en el próximo desarrollo de este documento y que esté muy bien. Muchísimas gracias.